Hola, soy Fabián Lorca y ahora que mi compañera Fernanda Ortiz ha explicado el marco teórico de nuestro trabajo, procederé a explicarles el procedimiento para el trabajo, valga la redundancia. Primero que todo, ingresamos a la página web del modelo que vamos a realizar, el cual fue creado por Esri, el cual debemos leerlo para poder comprender y posteriormente descargarlo dando clic aquí en la pestaña azul que dice descarga. Entonces, una vez descargado, debemos guardarlo en una carpeta en la cual conozcamos su ubicación posteriormente y después nos vamos a la página de El Explorer, donde nosotros buscaremos nuestra área de interés. Entonces, creamos nuestra área de interés dando clic para definir nuestros vértices y así generar nuestra área de estudio. Aunque también podemos, por ejemplo, simplemente hacer zoom y presionar en Use Map para generar el área de interés donde estaba la pantalla, donde estaba el zoom en la pantalla. Entonces, así podemos hacer un área de estudio mucho más rápido. Y bueno, después de que hayamos creado esta área, debemos descargarla y corregir el porcentaje de nubes, así como también elegir las fechas de las cuales nosotros queramos. Cabe destacar que estas imágenes o estos archivos más bien pesan bastante, llegando a pesar muchos megabytes, incluso gigabytes, debido a la cantidad de bandas que poseen, lo cual se traduce en la cantidad de imágenes que contiene el archivo. Por lo tanto, mientras más imágenes tengan, mayor pesará el archivo. Entonces es importante contar con una buena conexión a Internet para poder realizar la descarga de esto, así como también acotar bien la zona de estudio para evitar contener información innecesaria. En nuestro trabajo, por ejemplo, elegimos la zona central de Chile, donde se ubica la región metropolitana. Y bueno, una vez que tenemos nuestra zona, podemos establecer el porcentaje de nubes aceptable que queremos en nuestras imágenes. Es decir, la cantidad o el área que será cubierta por las nubes en nuestra imagen. Damos clic en Cloud Cover y seleccionamos, arrastrando aquí, la cantidad de nubes que nosotros deseemos en nuestra imagen. Acá le seleccionaré 70%. Y bueno, luego debemos establecer las fechas de las cuales fueron tomadas las imágenes que nosotros queremos. Para esto damos clic acá en Date Range y seleccionamos las fechas desde las cuales nosotros queramos este rango de fechas. Pero en nuestro caso los dejaremos en blanco, puesto que así nos aparecerán más imágenes disponibles, puesto que la base de datos con imágenes de esta zona no es muy grande, por lo que mientras más imágenes tengamos disponibles o en nuestro abanico para elegir, será mejor. Bueno, ahora debemos elegir la fuente de nuestras imágenes, es decir, el satélite con el cual fueron capturadas o tomadas estas imágenes de nuestro interés. Entonces, damos clic en Datasets. Posteriormente, buscamos el, la fuente de nuestras imágenes, la cual es Landsat. Damos después en Landsat Collection 2, Level 2 y seleccionamos Landsat 8. Finalmente damos clic en la última pestaña para ver los resultados, donde se nos desplegará un listado con las imágenes disponibles para esta zona que hemos delimitado anteriormente. Entonces, en este listado nosotros podemos, por ejemplo, aquí visualizar las miniaturas de estas imágenes para poder evitar descargar una imagen que posteriormente tendrá, por ejemplo, exceso de nubes o que no abarcará el área de nuestro interés. Por esto que es importante ver las miniaturas de estas, como les menciono, porque también se pueden ver las fechas en las cuales fueron capturadas. Como les mencionamos, vamos a tomar dos fechas, una muy alejada de la otra. Y bueno, como elegiremos las más alejadas temporalmente una de la otra, lo haremos con el fin de generar un análisis de lo que ocurrió en el periodo de tiempo largo. Pues los asentamientos urbanos, por lo general, demoran bastante en crecer en un área significativa. O sea que los asentamientos urbanos, por ejemplo, no crecen de un día para otro o de una semana para otra, sino que tardan años generalmente.
Entonces, una vez que nosotros hemos elegido las imágenes, debemos descargarlas pinchando clic en en el tercer botón de la derecha hacia la izquierda para descargarlas, donde se nos desplegará una lista de las opciones, que las cuales son las bandas, pero en este caso nosotros, y siempre vamos a querer más bien, descargar la máxima cantidad de imágenes disponibles, porque mientras más tengamos, más opciones tenemos para trabajar con ellas y será más robusta nuestra base de información. Entonces, una vez descargadas estas imágenes, que como les mencioné van a ser dos, acá debemos hacer clic en este botón para descargarlas. En este caso pesa 1022 megabytes, por lo tanto eso es más de un gigabyte. Como les mencioné anteriormente, este tipo de archivos son muy pesados, porque como aquí están enlistados, son muchos archivos que contienen, muchas imágenes, muchas bandas. Bueno, una vez que descarguemos esto, debemos guardarlo en una carpeta segura para después descomprimirlo y utilizarlo en el software. Bueno, ahora vamos a hacer como que las descargamos, como les mencioné, dos imágenes, abrimos nuestro software y creamos un nuevo proyecto. Este proyecto se llamará por defecto mi proyecto 5, el cual dejaremos ah, así nomás, porque es a modo de ejemplo nomás que estoy realizando esto. Pues el trabajo yo ya lo he realizado antes y esto estoy simplemente mostrándoles los primeros pasos que hemos realizado. Entonces, ahora que hemos dado un nombre al proyecto, debemos cambiar el sistema de referencia en nuestro mapa base. Este sistema dando clic en el clic derecho, luego propiedades y luego en sistema de coordenadas. Debemos buscar el WGS 1984, el cual yo ya tengo en favoritos porque es con el que trabajo generalmente, y presionar en OK. Bueno, una vez establecido este sistema de referencia, lo que debemos hacer es irnos a a Catalog y posteriormente dar clic en Folders y clic derecho, Add Folder Connection, para conectar nuestra carpeta, la cual hemos descomprimido las imágenes anteriores y poder enlazarlas a nuestro software. Entonces, acá está guardada, yo le hice una carpeta anteriormente y damos en OK. Entonces esta carpeta quedará acá y como aquí se puede ver el listado de bandas que contiene esta imagen. En este caso yo cargaré una sola porque es a modo de ejemplo. Y bueno, posteriormente que hayamos enlazado esta carpeta a nuestro software, debemos irnos a la pestaña de herramientas de GeoProceso y buscar la herramienta de crear mosaico. Acá yo la tengo en favorito porque también es una de las que utilizo. Entonces damos clic en crear dataset de mosaico. Y en este caso, la en- el dato de entrada es el nombre del proyecto, en .gdb. ¿Ok? El nombre le llamaré mosaico. Y el sistema de referencia, el mismo de anteriormente, el cual yo ya tengo en favoritas, el cual es WGS 1984 19 Sud, y damos en Run. Con esto se nos creará el dataset de mosaico, pero no tendrá nada dentro, será solamente como la estructura, no tendrá imágenes dentro. Por lo tanto, luego de realizado este dataset de mosaico, como se ve acá a la izquierda, debemos ir nuevamente a la caja de herramientas y buscar otra herramienta que se llama añadir raster al dataset de mosaico. Entonces, seleccionamos el mosaico que queremos subirle en nuestras imágenes y seleccionar este parámetro de entrada, y el tipo de raster será el Landsat 8, como les mencionamos anteriormente, y la superficie de reflectancia, y finalmente la carpeta donde está nuestro modelo. No, más bien eh, donde tenemos nuestras capas, nuestros rásteres. Entonces, luego de seleccionar nuestra carpeta, en este caso en Folders y aquí, y damos en Open y posteriormente damos en Run, con lo cual se nos agregarán estos rasters a este dataset de mosaico. Este paso yo ya lo hice antes, por lo tanto ahora, y se demora bastante, por lo tanto ahora yo simplemente les mostraré el resultado en otra pestaña. Y bueno, luego de cargar estas imágenes se nos verá de esta forma, y como pueden ver aquí,
Entonces yo acá daré en raster imagen y daré clic en drag para realzar aún más los píxeles. Y bueno, después mediante la herramienta de clasificación de píxeles utilizando Deep Learning en nuestras cajas de herramientas de geoprocesamiento, eh, damos clic también al input, al raster de entrada, al de salir un nombre también y la definición del modelo. Esta definición del modelo es la cual nosotros hemos descargado, la cual fue creada por R. Debemos, como les mencioné al principio, saber la ubicación. Acá la tengo. Le damos en OK. Finalmente, una vez que hayamos puesto estos parámetros, debemos esperar o sea, debemos dar clic en Run, pero este proceso demora bastante. En el caso de nuestro computador se nos demoró bastantes minutos, llegando incluso a horas. Por lo tanto, no lo haré en este minuto, pero les mostraré sí el resultado. Bueno, los resultados de estos, los cuales tengo aquí, nos mostrará la zona que corresponde a asentamientos urbanos en rojo, mientras que lo que no sea asentamiento urbano, que son zonas rurales, por ejemplo, bosques o planicies, no las considerará como asentamiento urbano, lo cual quiere decir que nuestra clasificación de píxeles o Deep Learning trabajó de manera correcta. Bueno, una vez que haya creado esta clasificación de píxeles, lo que debo hacer posteriormente es crear una nueva capa, la cual será la no intersección de estas capas, ya que es un área pequeña en el 2002 y posteriormente se agrandó en el 2018. Por lo tanto, la no intersección de estas capas va a darme como resultado la nueva área o el área que se expandió este asentamiento urbano. Entonces, una vez que tengamos esta nueva capa creada, damos clic en Share, en Web Layer y Publish Web Layer. Entonces acá está debemos darle un nombre, el cual llamaré asentamiento nomás por el momento. Acá le podemos escribir una descripción y, y finalmente etiquetas, el cual llamaré aquí, por ejemplo, asentamientos. Y finalmente, el tipo de información, el cual será feature, porque el tipo de información de feature es el más robusto, el que más contiene información, puesto que los otros tipos de archivos son de tipo más liviano. Por lo tanto, no podremos trabajar como podemos sí trabajar subiéndole de forma de feature layer. Entonces, finalmente damos clic en Publish para publicar nuestros resultados en la web y finalmente, estos resultados en la web se los mostraré acá en pantalla, el cual quedó en nuestro geoportal. Y bueno, debemos, como ya se ve aquí en pantalla, dirigirnos a nuestro geoportal, en este caso mis grupos. Como les mencioné, yo y Fernanda hemos, hemos creado un grupo de trabajo en el cual vamos subiendo nuestros archivos. Y bueno, acá se ven en pantalla el tipo que subimos, o sea, la información que subimos recién es esta que dice Webmap y debemos hacer clic en abrir en Map. Bueno, en este caso nuestra información o nuestro trabajo se llamó Asentamientos Humanos, el cual podemos ver aquí. Y bueno, las áreas que se ven son las que hemos creado y lo que se ve de tipo punto es una encuesta que hemos creado posteriormente y les explicaré más adelante. Bueno, ahora damos clic en abrir Map Viewer Classic porque es el tipo de visualización que más nos acomoda. Y bueno, una vez que ya estamos viéndolo aquí en pantalla, damos clic en guardar para guardar este mapa en nuestro geoportal. Entonces damos clic en guardar. En este caso yo no lo haré porque ya, como les mencioné, ya hemos hecho esto antes. Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es, por ejemplo, irnos a nuestro contenido y ahora debemos ir al archivo en nuestro portal, como les dije antes, y crear, o sea, mostrarles cómo creamos la encuesta más bien, y el tipo de preguntas que hemos creado en
en nuestra encuesta para poder enlazarla a este mapa que hemos creado anteriormente con Deep Learning. Entonces, eh, nuestras capas, como les mencioné en nuestro mapa, son tres. Un área corresponde al área del asentamiento urbano que existía hasta ese minuto, en 2002. La otra área que existe es el área que, que corresponde al año 2018, como se puede ver aquí. Y finalmente he creado la tercera capa que, como les mencioné anteriormente, es el área de la no intersección, la cual se ve aquí en rojo, con lo cual son el área que creció en este periodo de tiempo de 2018 a 2002 a 2018, es decir, 16 años se crearon todas estas zonas que se ven en rojo acá en pantalla. Entonces, eh, también se visualizan también los puntos rojos que, como les dije, son provenientes de una encuesta que hemos creado en Survey 123 con las preguntas que mencionaré y detallaré a continuación. Bueno, vamos a nuestra encuesta y lo que hacemos es, lo que haré más bien es explicarle el uso que le daremos, por ejemplo, a estas preguntas, porque pueden parecer quizás muy absurdas en un principio, pero cada una de estas preguntas tiene un sustento detrás y, bueno, no solamente un sustento, sino que cualquier tipo de pregunta que nosotros podamos hacer y darle una ubicación podrá sernos de utilidad para diversos ámbitos de la vida, para poder realizar análisis de muchos tipos. Por ejemplo, acá vamos a partir explicando la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre? Esta pregunta puede serle de utilidad, por ejemplo, a instituciones públicas como Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, así como también para individualizar a los integrantes de un grupo familiar. La siguiente pregunta, ¿qué edad tiene? ¿Cuál es su edad más bien? Bueno, saber la edad puede serle de utilidad, por ejemplo, al INE, el cual es el Instituto Nacional de Estadística, para concluir, por ejemplo, el promedio de edad de las familias que, que se mudó a vivir en esta nueva área, por ejemplo, que les mencioné anteriormente que se veía en rojo en el mapa. La siguiente pregunta es, ¿el lugar donde habita es propiedad de uno de los habitantes o es arrendado? Eh, También existe otra pregunta más abajo en la cual se llamaba ¿con cuántas personas vive? Entonces, esta pregunta nos puede servir para, por ejemplo, organizaciones benéficas o al Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, para, por ejemplo, otorgar bonos a esas familias o becas en base al nivel socioeconómico, a la cantidad de personas que vivan en esta propiedad. La siguiente pregunta es, ¿tiene mascotas? Y abajo, si tiene mascotas, ¿cuántas tiene? Estas preguntas pueden ser, no, pueden sonarnos un poco absurdas para algunas personas, pero he sabido que hoy por hoy muchas familias optan por adoptar mascotas. Es por esto que los negocios relacionados con el cuidado de mascotas, por ejemplo, tiene cada vez más auge. Por lo tanto, reconocer o catastrar la cantidad de personas que están llegando a residir en una nueva zona urbana o a la periferia, les es de mucha utilidad o les es interesante a instituciones privadas con el fin de poner nuevos puntos de venta, por ejemplo, cercanos a estas familias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados tiene el lugar donde vive? Esta pregunta puede serle útil nuevamente a, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, pero también puede serle de utilidad a otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, o incluso a empresas del mundo inmobiliario, para poder saber cuántos metros cuadrados tienen en promedio las propiedades en cierta área y llegar y construir unas más grandes, por ejemplo, o del mismo tamaño. Entonces, bueno, pasamos a la segunda pregunta. En una escala de 1 al 5, ¿qué tan feliz se considera? Esta pregunta puede serle de gran utilidad para crear o implementar políticas públicas a los gobiernos para poder así mejorar, por ejemplo, la calidad de vida de las personas y así mejorar este nivel de felicidad. ¿Realiza algún deporte o camina más de 1 kilómetro diario?
esta pregunta va enfocada a que, o sea, podría serle de utilidad al Ministerio Nacional del Deporte, por ejemplo, así como también a empresas privadas que vendan, por ejemplo, equipos deportivos, para poder saber cuántas personas en esa área se interesan por el deporte y poder poner un punto de venta o sucursal en esa zona. La siguiente pregunta es, ¿estás satisfecho con el transporte público? Este indicador puede ser de gran utilidad para el Ministerio de Transporte, por ejemplo, o para empresas de transporte, con el fin, por ejemplo, de mejorar una flota de vehículos o también de entrar a competir a una nueva zona, ya que los clientes se ven insatisfechos en esa zona y llegar esta empresa con una propuesta nueva, de mejor calidad. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿usted vive en una zona urbana o rural? Esta pregunta la hemos hecho simplemente porque hay personas que, por ejemplo, a pesar de que podemos obtenerlo directamente como en la siguiente pregunta, en la ubicación en el mapa, con el fin de conocer, la hicimos con el fin de conocer si la gente considera que si el lugar donde vive es un asentamiento, por así decir, desarrollado como por ejemplo una ciudad, o si es por ejemplo, un pueblo de tamaño pequeño o una localidad. Entonces, simplemente para conocer la opinión de la gente. Y bueno, selecciona el lugar donde vive en el mapa. Esta pregunta es aquí la más importante porque dentro de nuestra encuesta, porque es con la cual podemos dar una posición en el mapa a cada una de las respuestas que vamos a obtener en esta encuesta. Pues de no contener la información de la ubicación, estos datos no podríamos relacionarlos con una zona en específico o con un área. Entonces, en este caso, si están dentro o fuera de lo que consideramos, por ejemplo, ahora asentamientos humanos, nos va a ser de gran utilidad, por ejemplo, para saber contratar entre las personas que viven en estos asentamientos urbanos y la gente que vive fuera de estos, o sea, en zonas rurales. Con lo cual, por ejemplo, podría establecerse lo rural o no rural, por así decir, por ejemplo, por el plan regulador comunal de las municipalidades. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuánto tarda en promedio en llegar al lugar de trabajo o estudio? Esta respuesta, por ejemplo, puede serle de utilidad a muchas instituciones, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, al Ministerio de Educación, para conocer cuántos alumnos puede tener un nuevo colegio en determinada zona, así como también para los privados, por ejemplo, del mundo de transporte, con el fin de mejorar los tiempos, implementar una nueva flota. O como la misma respuesta que anteriormente de alguna empresa de transporte llegar a competir en una zona donde los clientes de las empresas actuales se sientan insatisfechos. Y bueno, una vez que tengamos ya todas estas preguntas, nosotros debemos enlazarlas a nuestro mapa, el cual, como podemos ver acá, ya lo hemos hecho anteriormente. Y y son estos puntos rojos. Esta información aún tiene pocos puntos porque lo hicimos, no hemos enviado esta encuesta a demasiadas personas. Es por esto que se ven poquitos puntos, pero lo que haremos con esto es realizar un análisis, o sea, podemos realizar distintos análisis como ya les mencionaba. Entonces ahora nos vamos a nuestro contenido y como acá tenemos ya nuestra encuesta, tenemos nuestro mapa, lo que procederemos nosotros es ahora crear un dashboard. Un dashboard es un cuadro de mando, como vamos a ver ahora. Entonces, en este cuadro de mando nosotros podemos ver estadísticas y gráficas de manera visual. Entonces, para poder comprender estas preguntas, por ejemplo, que nosotros hemos creado anteriormente, pero poder darle un sentido más interactivo o más bonito al cliente. En este caso acá, como se ve aquí en grande, total área de crecimiento, 241,8 millones. El valor en millones de metros cuadrados. Esta fue el área finalmente que creció esta asentamiento urbano, lo cual se ve aquí en rojo. Acá podemos ver la leyenda o simbología, donde los puntos rojos dice Survey Point. Entonces, estos son
resultados de la encuesta que nosotros que les mencionamos anteriormente. Luego, el área roja es el área de crecimiento, o sea, el área total que creció este asentamiento urbano en el periodo de tiempo del 2002 hasta el 2018. Y finalmente, en rosado tenemos el año 2002, el área del 2002. Y en celeste, el año 2018, pero que no se puede ver aquí en el mapa, puesto que quedó debajo de la zona rosada más la zona roja. Bueno, ahora que ya hemos visto el mapa, vamos a proceder con los gráficos. Como ya les mencioné, son 241,8 millones de metros cuadrados, el cual fue el área de crecimiento de esta zona. También le hemos creado, por ejemplo, acá un, un tipo de gráfico, el cual dice, ¿cuántos metros cuadrados tiene la propiedad que habita? Como una de las preguntas era esa, acá, por ejemplo, dice 120. 120 es el promedio de metros cuadrados de las viviendas de la gente que vive en zonas rurales, dice aquí. También hemos creado esta misma pregunta, pero esta vez para personas que viven en zonas urbanas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos contrastar cuánto es el tamaño, por ejemplo, de viviendas para personas que viven en zonas urbanas o en asentamientos urbanos, por así decir, en este trabajo, así como cuánto es el área de las viviendas de personas que viven en zonas rurales, ya que he sabido, por ejemplo, que normalmente la gente que habita en las grandes ciudades, con el pasar de los años y cuando se hacen ya adultos mayores, estas personas quieren, por lo general, irse a vivir a una vida más relajada, por ejemplo, en el campo, donde construyen sus propias casas de mayor tamaño, por ejemplo. Y las casas que tenían, por ejemplo, en las grandes urbes, estas las arriendan. Es por esto también que hemos realizado la otra encuesta. Si el lugar donde habita, como dice aquí, ¿de quién es el lugar donde habita el encuestado? Y, y aquí dice, el 100% de las personas que contestó dijeron que la propiedad es de uno de los habitantes. Otra de las opciones que daba esta es que la, la propiedad sea arrendada, porque como les mencioné, muchas veces las personas compran propiedades solamente para arrendarlas. Entonces, por ejemplo, acá a una empresa inmobiliaria le podría, por ejemplo, interesar ver hacia dónde se mueve el crecimiento urbano de la urbe y poder, por ejemplo, comprar terrenos en la periferia, porque los terrenos en la periferia tienen un uso de suelo distinto según el plan regulador comunal de cada comuna. Entonces, al contener un uso de suelo distinto, por ejemplo, un uso agrícola, tiene un valor monetario inferior a lo que es un valor, por ejemplo, el valor comercial que tiene una propiedad de tipo comercial o de tipo habitacional. Entonces, por ejemplo, como les mencioné, acá una empresa privada, una empresa inmobiliaria puede llegar, por ejemplo, aquí y ver que los asentamientos urbanos van creciendo hacia esta zona y podría comprar, por ejemplo, en esta zona, para posteriormente crear un edificio y, bueno, seguir contribuyendo al crecimiento urbano, pero también llevarse un beneficio monetario gracias a este cambio de uso de suelo. Y bueno, el otro gráfico que hemos puesto es con cuántas personas convive el habitante de la zona urbana. Esta, y la otra, con cuántas personas convive el habitante de la zona rural. Los hemos separado para poder generar, por ejemplo, la estadística del nivel, por ejemplo, de hacinamiento que viven las personas que habitan las zonas de asentamientos urbanos. Pues he sabido que las viviendas de las grandes ciudades tienden a ser cada vez más pequeñas y construir en altura para poder las empresas inmobiliarias, como dijimos anteriormente, abaratar costos, porque al comprar un área pequeña pero construir en altura, va a abaratarle los costos en la adquisición del terreno, pero va a haber mucha densidad poblacional en esa área. Entonces, nosotros podemos no solamente definir eso, sino también, por ejemplo, como con esta pregunta, ¿con cuántas personas convive el habitante de la zona urbana para poder, por ejemplo, serle utilidad al Ministerio de Desarrollo Social y de Familia?
o por ejemplo a instituciones que realicen encuestas para poder saber, por ejemplo, cuánta es la cantidad de personas que vive en la casa, por ejemplo, para poder estimar, no sé, el nivel de ingresos de la familia o el nivel educacional, etcétera. Y bueno, acá también podemos contrastar eso entre lo urbano y lo rural, como les mencionábamos anteriormente. Y bueno, ese fue el análisis que nosotros quisimos darle como grupo a a este modelo de Deep Learning, el cual nos reconoció los asentamientos urbanos. Y como les mencioné anteriormente, podemos realizar diversos análisis, muchísimos análisis. Solamente basta con que haya una necesidad y gracias a la información que nosotros contenemos podemos generar una respuesta a esta necesidad. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, eh, las empresas inmobiliarias o empresas del rubro de ventas de insumos de mascotas, así como también para poder, los planes reguladores comunales, poder actualizarlos para ver hacia dónde se desplaza el crecimiento urbano. O, por ejemplo, con el mismo plan regulador comunal, establecer las zonas para que no construyan, porque pueden ser zonas peligrosas. Por ejemplo, acá en Santiago, en esta comuna, he sabido, por ejemplo, que a esta altura, por donde voy pasando el mouse, existe una falla, la cual se llama la falla de San Ramón, pero que a pesar de que la gente conoce este peligro, sigue construyendo en estas áreas. Y como vemos aquí, aunque la gente sabe esta información, de igual forma estas áreas urbanas fueron creciendo. Entonces eso es un indicativo que a pesar de que la gente sabe esta información, sigue construyendo. Quizás porque el valor de las propiedades ahí puede ser más baratos o quizás porque no tenían otra vivienda donde habitar o pueden haber múltiples razones. Estas razones nosotros las podemos saber gracias a las encuestas que hemos creado, pero siempre debemos enfocar nuestras encuestas también al tipo de análisis que nosotros queremos crear. Por eso es que nosotros ahora hemos creado una encuesta con múltiples preguntas de todos ámbitos para poder ejemplificar la importancia de nuestra base de datos robusta. Así como también definir distintas ideas, por ejemplo, esta que les acabo de dar recién, de establecer zonas de peligro. Y bueno, ese fue el análisis que nosotros le quisimos dar como grupo y muchas gracias por su atención.